La Premier League reparte más de 3.300 millones de dólares al año entre los clubes que la componen y no es porque tenga los mejores futbolistas del mundo. De hecho, la mayoría de los balones de oro de los últimos 30 años nunca jugaron en Inglaterra y nadie es capaz de acercarse a la Premier en el plano económico. ¿Cómo es posible? Hoy te voy a explicar por qué la Premier League no es solo fútbol, sino que también es televisión, espectáculo, narrativa, tradición, innovación, todo junto forma el producto Premier League y en este vídeo te voy a contar todo sobre ello. ¡Vamos! Lo primero que voy a hacer es pediros un me gusta, que os suscribáis, que comentéis abajo qué os parece este informe, porque hay mucho tiempo, mucho trabajo detrás de él. Toda esta historia viene en el seno de una serie de vídeos que vamos a hacer, que me habéis pedido en el sentido de Josema, ¿cómo se reparte el dinero en la Premier? ¿Cómo se reparte el dinero en España? ¿Cómo se tendría que repartir el dinero de la televisión en Uruguay? Todo eso lo vais a tener en una serie de vídeos que iré publicando en los siguientes días y que espero que os guste. Toda historia tiene un comienzo y para ello lo que vamos a hacer es irnos a los años 80 para contaros cómo era el fútbol inglés antes del nacimiento de la Premier League. En aquellos años 80 el fútbol inglés era muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Era un fútbol profesional, en definitiva, con mucha tradición, pero vetusto en cuanto a estadios, en cuanto a televisión, en cuanto a accesos, dominado por los hooligans y fuera del fútbol europeo en el seno de una histórica sanción de la UEFA que dejó a todos los clubes ingleses fuera de toda competición europea por 5 años y al Liverpool, y aquí tenéis un buen ejemplo de tradición, patrocinado por showfootball.com, donde puedes encontrar todo, bien, absolutamente todo en cuanto a ropa de tu equipo o selección favorita, con envíos a todo el mundo y a los que agradecemos por patrocinar este vídeo, bien, showfootball.com, y con el código GEGEN te dan un tanto por ciento de descuento. El Liverpool, como digo, estuvo 6 años fuera de toda competición europea porque fue el equipo protagonista de la sanción que le cayó a los ingleses por la tragedia de Heysel en la final de la Copa de Europa en esta localidad en el año 1985, en un partido que enfrentó al Liverpool con la Juve de Platini, bien, y que fue la primera consecución de la Copa de Europa para el conjunto italiano. Tras lo sucedido ese día, el fútbol inglés se quedó fuera de todo campeonato europeo, seguía compitiendo a nivel selección, a nivel Copa del Mundo, a nivel Eurocopa, eso sí, pero el fútbol de clubes se quedó fuera con los hooligans campando a sus anchas. La tragedia se veía venir y terminó por llegar en Hillsborough en 1989, de nuevo con el Liverpool metido en el asunto, en este caso sufriendo decenas de muertos. Y en definitiva dejaba encima de la mesa una situación: el fútbol inglés era inviable, estaba completamente tomado al asalto por los hooligans y el Estado tenía que hacer algo. Todas estas tragedias llevaron a la intervención del Estado para garantizar en primer lugar la seguridad de sus ciudadanos cada vez que acudían a un estadio de fútbol, donde las malas instalaciones, las aglomeraciones y todo lo que tenía que ver con proteger la vida de personas que van a un espectáculo público tenía que tener una intervención del Estado de manera decidida. Es en ese momento cuando aparece el famoso informe Taylor. Es un informe que encarga el gobierno de Gran Bretaña para aclarar qué había pasado en Hillsborough y a partir de ahí tomar medidas contundentes en el fútbol inglés. ¿Qué medidas? Adecuación de estadios. Se terminaron esas localidades de a pie donde la gente se juntaba en marabunta y donde podía pasar absolutamente cualquier cosa. De ahí en adelante todo el público tenía que estar sentado, bien, tenía que haber localidades para que todo el mundo se pudiera sentar. Se sacaron las famosas vallas de seguridad, que lo único que hacía era encajonar a la gente y que en caso de tragedia garantizaba decenas y decenas de muertos que eran completamente innecesarios. Todo eso se sacó y se obligó a que los clubes de fútbol hicieran unos accesos como era debido a los estadios para poder meter mucha gente, pero también sacar mucha gente de manera muy rápida en caso de que hubiera una tragedia. Todo eso y mucho más
fue el informe Taylor, que terminó por obligar a los clubes de fútbol a pagar costosísimas reformas en estadios que tenían, siendo muy buenos, 100 años, bien, y a partir de ese punto necesitar una serie de, bueno, caudales económicos que no tenían. Los clubes ingleses de aquel momento dependían y mucho de las entradas que vendían el día de partido. Lo que entraba por derecho de televisión era, bueno, relativamente poco y no se había explotado demasiado el tema del abono de temporada. Ese fue otro de los puntos importantes del informe Taylor, que recomendó a los clubes vender abonos de temporada, no entradas del día, porque, bueno, se pensaba que vendiendo abonos de temporada se iba a poder señalar a un público más familiar, más estable, que va todos los fines de semana al estadio y no, bueno, este típico que aparece por la puerta un día, paga la entrada y, bueno, lía la que sea, ¿no? Ese era el tema, y a partir de ese momento, con esa necesidad económica, es cierto que el Estado dio una serie de créditos a los clubes para que pudieran pagar esas reformas, pero con eso no fue suficiente, y si los clubes querían seguir compitiendo necesitaban ese caudal de dinero. Es aquí, queridos amigos, cuando entra la televisión. Y si hablamos de televisión y fútbol, hablamos de empresarios, hablamos de mafia, hablamos de prácticamente todo lo que tristemente estamos acostumbrados a ver en el mundo del fútbol, pero evidentemente a una escala tremenda. Finales de los 80, principios de los 90, compañías de televisión hoy famosas en el mundo, pero en ese momento emergentes y, sobre todo, nombres propios y muy pesados. Una historia apasionante. Tradicionalmente, el fútbol de clubes inglés estuvo ordenado bajo la English Football League, la EFL, bien, que dependía de la FA, la Football Association, que es básicamente el equivalente a la AUF, a la Federación Española, a la AFA, pero en una dependencia un poquito extraña. Vamos a decir, era bastante autónoma la EFL y muy anquilosada. Tenía un problema, y es que para la EFL todos los clubes ingleses eran exactamente lo mismo. Todos tenían la misma capacidad de voto, da igual si es el Manchester United o el último equipo de la pirámide, y por tanto se los trataba a todos como si todos tuvieran las mismas necesidades y se llevaban una parte más o menos alícuota del reparto de esos derechos de televisión. En este punto tenemos que decir que esto no es posible. Hay clubes y clubes, hay tamaños y tamaños. No significa lo mismo, nos guste más o nos guste menos, un club que mueve todos los fines de semana decenas de miles de personas a lo largo de todo un país que un club que mueve decenas de hinchas a lo largo de una calle. Eso no puede compararse nunca. Y ese fue el gran error de la English Football League. Los clubes de Inglaterra, los grandes, bien, el Big Five en aquel momento, que incluía al Manchester United, al Arsenal, al Tottenham, al Everton y al Liverpool, se pusieron de acuerdo en varias ocasiones para formar una liga aparte de la EFL, pero nunca lo consiguieron porque les faltaba el dinero. Bien, si salían del esquema de la EFL necesitaban un colchón económico muy importante con una empresa que les garantizase ingresos para echar a andar el producto, y eso durante los 60, 70 y 80 no fue posible. Pero la tecnología, el avance en todo lo que tiene que ver con la televisión por satélite, las pantallas, todo eso cristalizó a finales de los años 80 y principios de los 90, y es aquí cuando empieza la guerra entre dos compañías muy importantes que son Sky y ITV, donde vamos a ver el nacimiento de esta Premier League. No es el objeto de este vídeo contaros la guerra completa entre Sky y ITV. Si os gusta, dejádmelo en los comentarios y lo podemos traer en otro vídeo, porque la verdad que es una historia que merece la pena contarla, porque siempre vamos a encontrar paralelismos muy interesantes con muchas cosas que han pasado en el pasado reciente. Este colchón económico que los clubes del Big Five necesitaban y no encontraban apareció a principios de los años 90 en la figura de Greg Dyke,
que era en aquel momento el capo de la compañía ITV, que, bueno, sin duda era una pieza clave dentro del mundo audiovisual y del broadcasting en Reino Unido. Greg Dyke fue el gran impulsor de la creación de un nuevo campeonato, pero no de la Premier League, y eso vamos a ponerlo encima de la mesa. Ofertaron en diferentes fases, llegaron a ofertar 260 millones de libras por el contrato completo, no por año, por el contrato completo, lo cual superaba en 3-4 veces el contrato anterior que había dentro del seno de la EFL. Y precisamente por ese apoyo que Greg Dyke había dado a todo el proyecto, él pensó que lo tenía ya todo hecho, que ya solo faltaba firmar, pero prácticamente estaba palabrado porque, claro, él había sido una parte muy importante de todo esto. ¿Cuál es el problema y lo que no vio venir Greg Dyke? La irrupción del hombre que no es el ideólogo de separar el campeonato del control de la EFL, pero sí que es el padre, la madre, el abuelo, el primo y todo del producto Premier League. Rupert Murdoch. Rupert Murdoch es un magnate de los medios de comunicación australiano, nacionalizado estadounidense, que, bueno, nació en el seno de una familia ya dedicada a la comunicación. Su padre poseía varios periódicos y, bueno, heredó la empresa en los años 50 y se propuso expandirla por el planeta. Y por supuesto hubo dos grandes mercados que marcó en rojo Rupert Murdoch. El primero fue Estados Unidos, donde la verdad fue un antes y un después. Él fue el creador de Fox, por ejemplo, una de las grandes cadenas de medios de comunicación de los Estados Unidos, y tuvo una participación tremenda en ese desarrollo en los años 80 y en esa competición de Fox con otras cadenas, pero también en Reino Unido, donde desembarcó y compró el Sun, por ejemplo, que es un periódico famoso de Reino Unido. En 1983, Rupert Murdoch irrumpió en el mercado de los medios de comunicación audiovisuales en Reino Unido con la compra de Sky, a la cual sumó su rival solo unos años después, fundando el conglomerado Sky B, que fue el que peleó mano a mano, a cara de perro, con ITV por los derechos del campeonato inglés. El tema con Rupert Murdoch es que era un negociador brutal y un tipo que no tenía ningún problema en arriesgar absolutamente todo para ganar. Él sabía que el producto fútbol era un producto premium por el cual la gente iba a estar dispuesta a desembolsar mucho más dinero que por ver películas, series o cualquier otro tipo de deporte. Como sabemos, el fútbol es algo superior, es algo que está muy por encima de las aficiones que pueda tener cualquiera. Toca el lado sentimental y eso tiene un valor económico muy importante, y Rupert Murdoch lo sabía. Puso una oferta encima de la mesa que no era igualable en ningún punto para ITV, más de 300 millones de libras por el contrato completo, más de 60 millones de libras por año, queridos amigos, a inicios de los años 90, un contrato que ni el propio Rupert Murdoch podía pagar, porque Sky perdía millones de libras a la semana. ¿Cuál es el tema? Que la única supervivencia que tenía su compañía era contar con la gallina de los huevos de oro, que era el campeonato inglés. Pero, ¿por qué digo yo que Dyke es el padre de la escisión del campeonato, pero no es el padre de la Premier League? Y al mismo tiempo afirmo que el padre de la Premier League es Rupert Murdoch. Porque Rupert Murdoch tuvo una visión muy diferente a todos sus competidores. Él no quería comprar un campeonato de fútbol tradicional a una o dos cámaras con un relator que decía un nombre, se callaba un minuto, decía otro nombre, se callaba un minuto. No, Rupert Murdoch es el padre de la Premier League porque la Premier League, además de un campeonato de fútbol, es un espectáculo televisivo que no tiene parangón en el mundo del fútbol. Por tanto, en 1992 nace la Premier League, un campeonato con 22 equipos y un campeonato que crea, y esto lo podemos decir sin ningún temor, la televisión. Y por tanto, la apuesta de Rupert Murdoch empieza a funcionar, siendo un diferencial absoluto esta visión que tuvo Murdoch.
poner muchas cámaras en cada partido, estamos hablando de inicio de los años 90, bien, hacer entrevistas en el pre, en el post, en el prime time, ¿verdad?, para el público británico, con una parrilla de programas en el antes, en el durante y en el después, que básicamente metían en el ciclo de la programación la historia que se quería contar en el seno de un partido de fútbol. Y eso lo cambió todo, queridos amigos, y ese es el verdadero motor que ha tenido la Premier League desde los años 90. Mientras que otros campeonatos, como por ejemplo la Liga Española, se han centrado en vender la Liga de las Estrellas, los Galácticos, Messi contra Cristiano, en una individualidad que tiene un potencial tremendo, pero un potencial finito, un potencial que en algún momento se agota porque el crack se retira, porque el equipo se funde o porque pasa lo que sea, ¿bien? La Premier League tuvo una visión muy superior a todos sus rivales. Vendió sus derechos de manera centralizada desde el día 1. Por tanto, era la liga la dueña de todos los derechos y los comercializaba todos conjuntamente, respetando en primer lugar la variable del aficionado. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo y es uno de los componentes muy importantes del desempeño económico de la Premier. Y en segundo lugar, poniendo encima de la mesa un tema interesante. Se vende un campeonato, no se vende el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea después o el City mucho después, que sí, van metidos en lo que es el pack, pero te venden una historia, te venden una ilusión, te dicen que la Premier es un campeonato igualado, competido entre muchos equipos y que cualquiera la puede ganar, cosa que todos sabemos que es mentira, porque salvo dos excepciones en los años 90 y en los años 2010 eso no ha pasado. Pero, ¿por qué no? Tienes estadios llenos, tienes narrativas interesantes, tienes equipos que económicamente pueden fichar futbolistas de un gran nivel aunque se encuentren en mitad de tabla, un reparto más o menos equitativo y una narrativa donde sin ningún tipo de dudas el aficionado al fútbol se puede encontrar, bien sea desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la tradición, desde prácticamente cualquier plano. Eso explica que desde el año 1992, de la lista completa de balones de oro que se han entregado, solo ha habido 3 balones de oro en la Premier League, siendo que es indiscutidamente el mejor campeonato del mundo. Y de estos 3 balones de oro, dejadme decir que el del año 2001, balón de oro que ganó Owen, no era merecido, honestamente aquello fue un atraco. Ese balón de oro era para Raúl y discuto con el que quiera, bien, con el que sea, ese balón de oro era para Raúl, se lo llevó Owen, tendrían que haber sido 2. Cristiano Ronaldo en el año 2008 y Rodri en el año 2024 fueron esos balones de oro. La lista tremenda de futbolistas enormes que construyeron este deporte y jamás jugaron para ningún club de Inglaterra es impresionante. Estamos hablando de Kaká, Ronaldinho, Zidane, Ronaldo Nazario, Messi. Ha habido un montón, bien, la lista es enorme, pero la Premier no va de eso. La Premier no necesita a Messi. Sí lo tiene bien, pero no lo necesita. La Premier vende Premier. La Premier vende Inglaterra, vende rivalidades, vende estadios llenos, vende narrativas. No vende un futbolista o un duelo entre dos o un duelo en los banquillos entre Mourinho y Guardiola, aunque lo supieron tener, pero no construyen la narrativa solo desde el encuentro entre los grandes. Y ese es un diferencial muy importante del ecosistema de la Premier. Dicho esto, tenemos que explicar cómo es el reparto. Los contratos de la Premier no han hecho sino subir con los años y las décadas, y en este momento sí se suma el monto que entra por la transmisión local, quiere decir el fútbol que se ve en el Reino Unido, y esto es muy importante y ahora nos meteremos, y el fútbol que se ve fuera. Si sumamos esas dos grandes variables, estamos hablando de 3.300 millones al año, queridos amigos, una barbaridad tremenda. Bien,
Dentro de esa bolsa enorme tenemos que distinguir entre diferentes aspectos a la hora de repartir. El 50% de todo lo que entra se reparte a partes iguales entre los 20 participantes de la Premier. La Premier no reparte nada con la segunda división, con la tercera, nada. Lo que genera se lo queda. Da el famoso dinero paracaídas a aquellos que descienden para que no se vayan directamente a la ruina por salir del ecosistema de la Premier League, pero eso es todo. El 50% va a partes iguales entre cada uno de los 20 clubes que componen la Premier. Y del 50% restante se divide en dos. Un 25% por rendimiento deportivo y un 25% por implantación social, por ticketing, por audiencias, por los famosos partidos que se emiten y no se emiten. Estos son los facility fees, y ahora contaremos un poquito qué es esto, pero ese es básicamente el modelo del reparto que da un reparto razonablemente justo, equitativo y que no deja a nadie atrás a la hora de competir económicamente. Bien, y esto es uno de los puntos que son claves a la hora de explicar el bienestar económico de la Premier. No solo dicen lo que hacen, sino hacen lo que dicen, y eso es importante. Además de esto, la Premier League tiene una característica que es muy importante y muy llamativa, y que, bueno, hay determinado perfil de personas que o bien no lo entienden o bien no se han dado cuenta de que esto pasa porque directamente no han vivido en el Reino Unido. Bien, yo viví en Inglaterra y este es un punto muy pero que muy importante y que está en boca de todos los aficionados. Hablamos del blackout. ¿Qué es el blackout? El blackout es una franja horaria, concretamente el sábado al mediodía, en los que no se puede emitir un solo partido de fútbol en directo en el Reino Unido. Bien, esto afecta tanto a Inglaterra, a la Premier League en este caso, como también a la Premier League escocesa, y es algo que siempre está en boca de todos los aficionados. Mucha gente te dirá, no, eso es una ley que tienen en el Reino Unido. No, no es una ley, esto ya absolutamente no hay ningún acta del Parlamento que prohíba ese tipo de cosas, y si fuera una ley, bueno, la Premier podría poner los partidos después y Santas Pascuas y buen vino y ya está, no pasaría nada, ¿no? No es una ley, es una decisión, bien, que tiene que ver con la Football Association y que la UEFA permite, bien, permite que las asociaciones miembros puedan establecer un margen dentro de la jornada en el que no se emita fútbol dentro de las fronteras de su propio país. ¿Para qué? Para proteger al fútbol local, al fútbol de barrio, para que la gente no tenga que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me pongo a ver el Manchester City o el Chelsea o el Arsenal? ¿O voy a ver al equipo que tengo cerca, al equipo de mi ciudad que está en tercera división? Bueno, voy a verlo. Total, no lo puedo ver en televisión, no se puede ver en ninguna parte. Es ilegal emitir en Gran Bretaña, en cualquier formato o medio, ese tipo de partidos. Y la Premier League pone muchos partidos en esa franja, ¿bien? Yo estoy grabando esto a mediados de diciembre del 2025 y ayer, hoy es domingo, ayer fue sábado, ayer en esa franja jugaron ni más ni menos que el Liverpool y el Chelsea, partidos que en otro campeonato serían pico de audiencia y que ayer nadie en Gran Bretaña pudo ver en directo por televisión. Luego hay un montón de trampas, las VPN, un montón de asuntos, yo no digo que nadie lo vea, pero que, bueno, oficialmente no se puede hacer, ¿bien? Ahora, esto parece una locura. ¿Cómo vas a tener el mejor campeonato del mundo, el campeonato que más te paga por derecho de televisión, y hay un montón de partidos el fin de semana que no se ven, que no se emiten? Bueno, forma parte de la idiosincrasia de la Premier. No solo se trata de proteger al fútbol local, sino también de proteger y facilitar los desplazamientos de los aficionados. No es lo mismo, y todos lo sabemos, y máxime ahora en diciembre que estamos a las puertas del invierno en el hemisferio norte, no es lo mismo ir a ver a tu equipo un lunes por la noche a las 11 o a las 9 de la noche que ir a ver a tu equipo el sábado al mediodía. Puedes ir con tus hijos, puedes ir con tu padre, puedes, en fin, mantener ese tipo de cosas y puedes literalmente ir. Eso facilita los desplazamientos de las diferentes aficiones por todo el país y protege a el fútbol
presencial, al fútbol de tribuna, al fútbol de toda la vida. Y eso está muy bien porque de alguna manera construye ese relato. Cuando tú ves estadios llenos, es que están llenos. ¿Y por qué? Porque se protege a ese aficionado. La Premier no solo te vende a Haaland, no solo te vende al United perdiendo todos los fines de semana, sino que también te vende a esas personas que van y que de alguna manera representan la tradición y el arraigo del club que estás viendo por televisión. Y eso es importantísimo, queridos amigos. Pero no vendamos solo romanticismo, porque si hay algo que cuando vas al hueso en la Premier no vas a encontrar es romanticismo. Aquí lo que importa es el dinero, soldi, plata, eso, ¿bien? Y los clubes en Inglaterra, por el match day, quiere decir por el día de partido, por todos los gastos que los aficionados hacen cuando van a ver a su equipo, no solo el abono de temporada o el ticket para entrar a ese partido, sino lo que se compra dentro en cuanto a camisetas, chandals, bufandas, merchandising, lo que comen, lo que beben, absolutamente todo el tour que se hacen por el estadio, las zonas VIP, todo, bien, todo eso es lo que se llama el match day. Y en el match day, Inglaterra está despegadísima del resto del mundo. Los clubes ingleses, en muchos casos, ingresan más por el match day de los 19 partidos que componen la Premier League como local que por los derechos de televisión completos. Y eso es una locura, pero es una realidad y hay que estar ahí simplemente para palpar y para ver cómo hay filas y filas y filas y filas de gente deseando pagar precios desorbitados por comida de mierda y por bebida de mierda y por hacerse 4 o 5 fotos y comprarse una camiseta por un precio que la verdad, en fin, está absolutamente fuera de lugar. Pero eso pasa, ocurre y es el motor económico de la Premier League. Entonces los clubes, al facilitar el blackout, no están perdiendo, sino que están ganando dinero porque tienen un producto exclusivo, porque lo siguen exportando afuera, quiere decir que se ve en el planeta entero y porque de alguna manera el aficionado local que quiera ver a su equipo tiene que ir al estadio si puede. Esto habría que hacer un episodio aparte porque no es fácil ir a ver un partido de la Premier League. Si puede tiene que ir y ya que va a poquina. Y claro, ahí se genera un ingreso que está muy por encima de lo que todos nos podamos imaginar. Si hablamos de un equipo grande, de un Arsenal, de un United, fácilmente están ingresando 150 millones de dólares al año en el concepto del match day por 19 partidos. Y insisto, en esta cuenta no estamos teniendo nada que ver en el sentido de la FA Cup, de la Copa de la Liga, de la Community Shield o de las competiciones europeas que se jueguen. Solo estamos hablando de la Premier League, queridos amigos. En este punto tenemos que entender que la televisación de los diferentes encuentros afecta al reparto. Entonces vais a ver en las diferentes imágenes que vamos a ir poniendo cómo hay un número de partidos que se han emitido en directo que varía para según qué equipos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que os vamos a poner en pantalla, el Manchester City tuvo 29 partidos en televisión en directo y por tanto tuvo aproximadamente unos 33 millones de dólares al cambio, mientras que el Wolverhampton, que evidentemente no tiene el mismo potencial en cuanto a audiencia y todo eso, salió en televisión 11 veces dentro de lo que es el marco de Gran Bretaña y generó 13 millones de dólares en ese sentido de este reparto de los facility fees. Pero, dicho todo esto, si vamos al resultado final, vamos a ver que no hay tanta diferencia en el resultado de un equipo o de otro a la hora de ingresar por la televisión y eso es clave. Tal y como vemos en pantalla, tenemos el resumen de la temporada 22-23 de pagos a clubes por parte de la Premier League. Como hemos dicho antes, tenemos la columna donde quedaron por orden los equipos en aquella temporada, con el Manchester City ganando la Premier League, seguido del Arsenal, del Manchester United, del Newcastle y inmediatamente después la columna de los partidos que estos equipos tuvieron en televisión en directo en el Reino Unido. Vamos arriba, que está distinguido perfectamente entre lo que entra por el Reino Unido y lo que entra por el plano internacional, donde evidentemente se emiten todos los encuentros. Por el pago del Reino Unido y por el pago internacional hay lo mismo.
hay un equal share, que es el reparto equitativo del 50% de lo que entra en cada rubro, 31 millones de libras en el Reino Unido, 47 en el plano internacional, y la única diferencia viene en que en el Reino Unido, como hemos explicado antes, aparecen los famosos facility fees, que son en función de los partidos que se emitan. Además de eso, tenemos el merit payment, o sea, el pago en función del mérito, en función del rendimiento deportivo, que varía y mucho, e incluso varía y oscila en el plano nacional e internacional. Y le tenemos que añadir en el último lugar el reparto de lo que se genera comercialmente por parte de la Premier. La Premier, recordemos, es una compañía que poseen a partes iguales todos los miembros de la liga en esa temporada. Y en este caso la Premier consiguió, por parte de sus sponsors, publicidades y todo tipo de acciones, 188 millones de libras a repartir a partes iguales entre todos los equipos que compitieron. Por tanto, tocan a 9,4 millones de libras en ese rubro cuando se reparte. Vamos al total. Vamos a qué es lo que queda. El equipo que más cobró en esa temporada fue el Manchester City, que además fue el campeón. Esto no tiene por qué pasar siempre, pero es un tema bastante importante y relevante, por supuesto que sí, con 176 millones de libras. Seguido del Arsenal con 172, del Manchester United con 168, del Newcastle con 164, del Liverpool con 162, y a partir de ahí, bueno, empiezan a pasar algunas cosas un poquito llamativas, como que, por ejemplo, en el Tottenham cobró más que el Brighton y que en Aston Villa, a pesar de que quedó por debajo en la tabla. Tiene que ver con las veces que se emitió el Tottenham en televisión en directo, que fueron 26 por las 16 del Brighton y por las 18 del Aston Villa. Pero si queremos comparar en conjunto, evidentemente el Southampton, que fue el equipo que se fue último al descenso, cobró 103 millones de libras. El City no cobró ni siquiera el doble de lo que cobró el Southampton, en un capítulo que la verdad es muy, pero que muy interesante, en algo que no suele pasar, queridos amigos, porque normalmente estamos hablando de ratios de 4, 5, 6 veces, en el sentido de la diferencia de lo que cobra el equipo que va último con el equipo que va primero. Es lo que pasa en otras ligas. Esto no ocurre en Inglaterra y es algo bastante interesante a la hora de analizar este aspecto. Por tanto, queridos amigos, y como conclusión, la Premier League no solo es el mejor campeonato de liga del mundo, varios cuerpos por delante en cuanto al fútbol que se practica, porque es pionero, porque tiene varios de los mejores equipos del mundo, sustentados por varios de los mejores cuerpos técnicos del mundo, donde las escalas que miden en este negocio nos informan del nivel físico, mental y técnico que hay que tener para participar de este campeonato. Los futbolistas que juegan la Premier League son superiores normalmente a los que juegan otro tipo de campeonatos en Europa y fuera de Europa. Eso es un hecho. Pero no solo es un campeonato donde puedes encontrar eso, sino que es un producto televisivo cuidado, pulido y mimado, que salió de la mente de Rupert Murdoch y que ha encontrado sucesores que han ido paliando los diferentes escenarios donde se han encontrado. La Premier League se ha medido y ha superado el mejor momento de la Serie A en los 90, el mejor momento de la Liga Española en los 2000 y los 2010, y sigue estando por delante de ellos, por una expansión internacional como ninguna otra. En todo el planeta se habla de la Premier League. Si hablamos de mercados como China, India, incluso en Latinoamérica o Estados Unidos, la Premier League es conocida y reconocida, cosa que a otros campeonatos simplemente les ha costado y mucho, porque por ejemplo en el caso de la Liga Española lo único reconocible es el Real Madrid y el Barcelona, nada más. El resto, bueno, son de relleno y básicamente va por ahí. En el caso de la Premier no, y eso genera un emporio económico que ha atraído a un montón de inversores de todo pelaje y de toda nacionalidad que van al fútbol no solo a poner dinero, sino también a ganar dinero. Y eso, bueno, genera un escenario donde cada día la Premier es más y más y más superior al resto de competiciones que podamos encontrar. Bien, pero todo ello vive del fútbol. Todo ello vive del show, del espectáculo, de tener más cámaras que nadie, mejores tomas que nadie, mejor realización que nadie, mejor ambiente que nadie, y que tú te puedas sentar en tu casa, vivas en Uruguay, en España o en el Polo Norte, y te sientas
prácticamente metido en la grada de Anfield o en el City of Manchester Stadium o en el Emirates o en el equipo o en el club y en la grada que sea. Eso lo hace la televisión. La Premier fue puntera en esto y ha construido su dominio en base a ello y seguirá, seguro seguirá más adelante con esto. Así que nada, queridos amigos, gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.